importante a las alturas de lo que lleva el actual gobierno que podamos ver la situación del juego de fuerzas políticas que existen al interior de los partidos políticos y su relación con la ejecución del gobierno, diríamos, a través del Pacto por México, ¿no? Conviene que destaquemos que el Pacto por México tiene un pequeño diagnóstico, si, aun cuando es un documento muy ejecutivo y establece los acuerdos y las metas. Recordemos que en el Pacto por México se contienen o se integran aquellos proyectos y acciones que le interesan a la Presidencia de la República, que le interesan al gobierno en general y que le interesan a las demás fuerzas políticas. Uno de estos diagnósticos, por ejemplo, tiene que ver con dos reformas que se han mencionado y que seguramente se avecinan y deben de llevarse a efecto en este segundo semestre del año, pensando en el periodo de sesiones que se inaugurará a partir del 1 de septiembre. Claro, antes habría que señalar que se está pensando en que exista un segundo periodo extraordinario y a partir de esto es interesante ver el juego de fuerzas y de relaciones que se están dando. Decía yo hace un momento, en el pequeño diagnóstico que hay del Pacto por México, destaca uno de ellos, un elemento que conviene subrayar, y es que la reforma fiscal, que desde nuestro punto de vista es una de las fundamentales, estructuralmente hablando, que se requieren para el país, pero que toca diversos intereses. Uno de ellos es la relación que tendría que guardar Pemex en relación a la asignación de recursos que le otorga Hacienda para la distribución de ellos mismos en el gasto público. Y la otra es la reforma de energía, que tiene que ver justamente con las modificaciones que se hagan para que Pemex, pues en estos proyectos que existen, tenga mayor desarrollo y mayor modernización o efectividad, diríamos, en el desarrollo. Este diagnóstico tiene que ver con un planteamiento que ambas reformas tienen que hacer sinergia. Esto es lo que se dice en el Pacto por México. Habría que ver justamente si esto sucede, porque el gobierno lo que hizo fue primero hablar del impulso de una iniciativa sobre una reforma que tiene que ver con el ámbito financiero, pero hablar de la reforma financiera no es hablar de la reforma fiscal. Ahora, en este juego de fuerzas, ¿qué plantea la oposición? Bueno, parece ser que al día de hoy el PAN ya define que sí está interesado en llevar a cabo una reforma política como previa a estas dos grandes reformas, que habría que ver realmente cómo interactúan entre ellas mismas. Y lo voy a plantear así. Si se hace la reforma Pemex en el ámbito energético sin que toque el asunto fiscal, entonces habremos de pensar que la reforma fiscal va a ser mucho menor de lo que se esperaba en términos de las modificaciones estructurales para la economía del país. Recordemos que el Pacto por México busca como dos grandes logros, diríamos, a futuro, o como dos grandes promesas: una, la gobernabilidad, pero antes que la gobernabilidad, el desarrollo nacional. Un desarrollo nacional esperado, un crecimiento económico que tiene que distribuirse, un desarrollo nacional que impacte en la mejoría de la sociedad. Y esto, bueno, todavía está por verse. ¿Cuál es la estrategia del gobierno?
Bueno, parece ser que la estrategia del gobierno es ponerle más atención a lo energético. No se ha hablado mucho de la reforma fiscal, esa parece ser que está en un segundo orden, tampoco son los partidos los que lo promueven, y el gobierno estaría en este caso dispuesto a ceder en términos de intercambio. De ahí el tema que nos ocupa del estado de las fuerzas políticas y su estrategia en este juego. Bueno, ceder a una reforma electoral de muy corto alcance, a lo que sería realmente una reforma política, que son diputados y senadores de los partidos de oposición, PAN y PRD, que la están buscando, pero no a un nivel de electoral solamente, sino se busca una reforma al régimen político, pensando e incluyendo la postergada reforma del Distrito Federal. ¿Qué otra cosa observamos? Muy concretamente, que la diversidad de temas y de reformas y de iniciativas no está permitiendo una fluidez en la agenda electoral, en la agenda legislativa. Por lo tanto, en este juego de fuerzas, lo que interesa en este momento es ver cuál estrategia va a prevalecer. ¿Prevalecerá la del gobierno? ¿Se impondrá la del gobierno? ¿Se impondrá la de las alianzas y coaliciones que se establezcan en el Congreso en coincidencia de intereses? ¿Se establecerá la de la oposición como un todo? Bueno, me parece a mí que si se lleva a cabo el segundo periodo extraordinario y después el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, en donde podremos ver de qué manera se desarrolla este embrollo en el que parece ser que se encuentra la agenda legislativa en términos de los temas y de la fluidez y conducción que exista. En este momento concluimos, es el juego de fuerzas y de negociaciones en el que se encuentra el proceso político del país para poder determinar cómo resolvieron tanto los partidos políticos como el gobierno en particular el resultado de sus estrategias para llevar a cabo las reformas que están vinculadas a sus intereses. Cabe señalar por último que en este proceso vamos a ver también diversas protestas, incluso movilizaciones, en particular de aquellos actores que no están interesados en aprobar o en que se apruebe, cuando menos hasta donde llegue el límite de su capacidad, la reforma política, perdónenme, la reforma de Pemex, la reforma energética, que parece ser que se va vislumbrando que coincidirá PRI, PAN y algún sector del PRD y otros partidos menores en su aprobación final.